Marca Uno Positivo. Ok, ahora sí estamos ya en las 10 de la mañana con 6 minutos y estamos listos para empezar nuestra transmisión a través de Facebook Live. Abordamos ahora mismo nuestro espacio de responsabilidad social. Bienvenidos a todos ustedes entonces a este espacio donde vamos a compartir mucha información acerca de las alergias, sí señor. Y tenemos un invitado muy especial, les voy a presentar ahora mismo a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Fernández de Córdoba. Él nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Le damos la bienvenida a través de Facebook Live y obviamente la transmisión a través de 92.5 y 105.9. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctor. Como sabemos, el próximo 8 de julio estaremos celebrando el Día Mundial de la Alergia y es una jornada precisamente que se dedica a la realización de campañas educativas dirigidas para prevenir y concienciar sobre todo a la población sobre este problema de enfermedades alérgicas que afectan al menos a un 20% de la población en todo el mundo. Doctor, usted tiene amplio conocimiento de este tema, ¿no? Y por eso es obviamente el indicado para poder compartir con nosotros toda esta información. Y mucha gente a veces quizá pues llega a confundir una alergia con un resfriado o una posible gripe. Entonces vamos a empezar definiendo qué es la alergia, doctor. Bien, muchas gracias por la invitación. Y como tú dices, es cierto, en el mundo tenemos una organización que se llama la Organización Mundial de la Alergia. La Organización Mundial de la Alergia es la organización que nos representa a todos los médicos especialistas en alergología. Estamos representados aquí en nuestra ciudad y en nuestro país por la Sociedad Ecuatoriana de Alergia, Asma e Inmunología, y luego estamos representados en Latinoamérica por la Sociedad Latinoamericana, la cual pertenece a la Organización Mundial de la Alergia, quienes año tras año celebramos el 8 de julio, el Día Mundial de la Alergia. Este año la Organización Mundial de la Alergia ha realizado varias actividades desde el 28 de junio hasta el día de hoy, 4 de julio, que la ha denominado la Semana de la Alergia. Y cada año se utiliza un nuevo tópico, un nuevo tema. Este año obviamente tiene que ser basado en el COVID. Y lo que nos dice la Organización Mundial de la Alergia es que los cuidados de los pacientes alérgicos no pueden parar por la enfermedad de COVID-19, aunque es una pandemia muy importante que es una tragedia a nivel mundial, pues los pacientes alérgicos no pueden dejar de tratarse y de mantenerse bien controlados. Así es. La alergia, como tú me preguntabas, ¿qué es la alergia? Pues la alergia es una enfermedad crónica, sistémica, hereditaria, generalizada, y no es más que una reacción exagerada de nuestro cuerpo ante diferentes estímulos que nosotros los médicos alergólogos llamamos alérgenos. Es decir, una persona que tiene alergia, cuando tiene contacto con un alérgeno, es decir, con cualquier sustancia que puede estimular su sistema inmunológico, desarrolla síntomas, y estos síntomas están localizados en los órganos diana o los órganos de choque, que especialmente son los ojos, la nariz, los pulmones, la piel y el tubo digestivo. ¿Ya? Y así se producen los síntomas. Exacto. Eso del alérgeno era otra de las preguntas que teníamos, pero bueno, usted ya nos ha explicado para que la gente lo pueda entender. El alérgeno, digamos, es la causa de nuestra alergia, de nuestro estornudo o de pronto el sarpullido que pueda provocar X sustancia, ¿no es cierto? Porque pueden ser también algunos alimentos que pueden producirnos esto. Ahora, ¿cuáles son precisamente esos tipos de alergias que existen, doctor? Porque escuchamos alergia a la comida, alergia a los animales, alergia al polen, etcétera. ¿Cuáles son esos tipos de alergias que existen? Las alergias puede presentarse en cualquier lugar del cuerpo. Como les decía, es una enfermedad sistémica. No hay solo un órgano o sistema que se afecte. Por lo general, lo que más se afecta son los ojos, que es llamada conjuntivitis alérgica y que me produce ojo rojo, comezón, me llora, me lagrimean los ojos, o en la nariz, que se llama rinitis alérgica y que me produce moquitos, comezón, estornudos, se tapa, se congestiona la nariz, o en los pulmones, que se llama asma bronquial alérgico, que me produce tos, falta de aire, me suena, me sirve el pecho, me duele o me aprieta el pecho, puede estar en la piel, la dermatitis atópica, la urticaria, etcétera, ronchas, granos, comezón, piel seca, y también en el tubo digestivo puede haber problemas cuando comemos alimentos que nos producen alergia o medicamentos. Pero lo que más produce alergia en los seres humanos
Eso es de acuerdo a los lugares en donde viven. Por ejemplo, en nuestro medio, en nuestro Ecuador, se han hecho algunos estudios ya y vemos que lo que más produce alergia son unos animalitos que están en el polvo, que se llaman ácaros. Los Ya, ácaros son claro. unos animales microscópicos que viven en el polvo. Y en todo lugar donde hay polvo viven los ácaros y es lo que más produce alergia. Y en segundo puesto están los pólenes de las plantas. Las plantas se dividen en tres grupos. En las gramíneas, que son los llanos, las hierbas, el pasto, el quicuyo, tienen polen y eso produce mucha alergia. También los pólenes de los árboles y también los pólenes de las malezas, hierbas y arbustos. Además, los epitelios de los animales, especialmente gato y perro, Ya. y también algunos alimentos, ¿no? Que especialmente en niños, la leche y el huevo es lo que más producen alergia. Esos son, digamos, los más comunes. Usted en toda su profesión, en a lo largo de su profesión, ¿cuál ha sido la alergia más rara de pronto que se haya podido escuchar? Bueno, dentro de las cosas comunes son esas, ¿no? Pero en las raras existen varias cosas. Pueden haber alergias incluso a otros animales, pueden haber alergia a caballos, pueden haber alergia en nuestro medio, por ejemplo, hay pacientes que tienen alergia al cuy, no a comer cuy, sino me refiero a inhalar Ya, claro. los epitelios cuando se inhala, no a la comida. Eh, y también podemos llegar ya a situaciones ya más graves y más extremas, que es una alergia ya generalizada y que es muy fuerte, que incluso le puede matar a un ser humano, que se llama anafilaxia. Y la Ujú. anafilaxia se puede dar por muchas cosas y cosas raras. Por ejemplo, hay pacientes que el ejercicio les puede llevar a una anafilaxia o hay pacientes que algún medicamento o alimento les puede llevar a la anafilaxia y eso ya es Exacto. grave. Claro, bueno, entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo ya cuando empiezan a presentarse algunos síntomas o algunas señales, ¿cómo nos damos cuenta de que somos alérgicos, doctor? De pronto sí, lo más común es un estornudo, ¿no? Como lo decía, o de pronto lo que llamamos las ronchas o los sarpullidos. ¿De qué otra forma podemos darnos cuenta de que tenemos alergia o de que algo nos causa alergia? La alergia se presenta desde el nacimiento prácticamente y puede llegar hasta la edad adulta, hasta personas que tienen 70, 80, 90 años pueden tener alergia. Y es algo que conocemos como la marcha alérgica o la marcha tópica, es decir, un ser humano que genéticamente tiene la predisposición para tener alergia porque su papá o su mamá o su familia tiene alergia y ha estado expuesto a factores de riesgo para desarrollar alergia, desde chiquito, desde que nace, puede empezar a tener problemas digestivos, por ejemplo, con la leche, y eso se llama alergia a las proteínas de los lácteos o alergia a la proteína de la leche, que produce especialmente diarreas y caquita con sangre en los bebés. Luego de eso empieza a presentar síntomas en la piel y eso se llama dermatitis atópica. Luego empieza a desarrollar ya cuando es más grande, a los 5, 6, 7 años, problemas respiratorios y eso se llama asma bronquial alérgico. Y luego empieza a tener ya problemas en los ojos y en la nariz, es decir, moquitos, comezón, estornudos, eso se llama rinitis alérgica y molestias en los ojos como comezón o ojo rojo y eso se llama conjuntivitis alérgica. Entonces, esto le conocemos como marcha alérgica o marcha tópica, en el cual una persona que es alérgica de Ujú. poco a poco va a ir desarrollando casi todas las manifestaciones y se prende y se apaga la enfermedad. Esto es algo incurable, va a estar para toda la vida, pero con los tratamientos se puede controlar, pero casi Exacto. siempre va a estar con exacerbaciones o con brotes. Usted ya lo había comentado anteriormente, dijo que las alergias son hereditarias, pero entonces un niño puede ya nacer con ese tipo de alergia o es que la alergia también se puede desarrollar en el transcurso de que va creciendo. De pronto sí, no presenta en los primeros años, pero puede empezar a presentar a los 10 años o quizá más tarde. ¿Se puede llegar a contraer una alergia más tarde o siempre viene ya desde el nacimiento la alergia? La alergia o las alergias son enfermedades multifactoriales, multicausales. Se necesitan varias causas para que se desarrolle una alergia. Una de estas causas es de que tenga la predisposición genética, es decir, que se herede de su papá o de su mamá una predisposición para tener la alergia. Sin embargo, se necesitan otros factores, que especialmente es el contacto con el alérgeno, que es lo que hablábamos, o con la proteína que le va a producir alergia. Voy a poner un ejemplo, el ácaro. El paciente primero tiene que tener contacto con el polvo, con el ácaro, Ujú. para que su cuerpo desarrolle esta alergia, desarrolle esta sensibilidad al ácaro y cuando tiene una segunda exposición, ahí van a tener ya las manifestaciones de la alergia, es decir, las manifestaciones en ojos, nariz, pulmones, piel, etcétera. Es decir,
para que se desarrolle la alergia, por lo común, por lo general, se necesitan varias exposiciones. Entonces, muchas de las veces las exposiciones no son constantes, no son comunes, y las alergias empiezan a presentar ya cuando son niños grandes o cuando son adolescentes o incluso cuando son adultos se presentan las alergias. Entonces, a veces hay esa confusión que dice, no, pero yo nunca tenía alergia y ahora Ujú, se desarrolló una alergia. exacto. Lo más probable es que genéticamente estaba predispuesto para esa alergia y su sistema de defensa, su sistema inmunológico, estaba produciendo este proceso que se llama sensibilización hasta que ya desarrollaron los síntomas. Entonces sí, se puede ver síntomas desde chiquitos, desde niños, desde bebés, desde que son muy guauitos hasta que ya son grandes, hasta que son adultos. Incluso tenemos pacientes que son de la tercera edad, 70, 80 años, que tienen manifestaciones de alergias. Ahora, cuando hablamos de alimentos, quizá esta es de pronto una forma un poco ya más tardía de poder reconocer si se tiene alergia a X alimentos, como por ejemplo yo he escuchado la alergia al maní o la alergia a los camarones, ¿no? Entonces, obviamente eso no es un alimento que vaya a consumir un bebé, obviamente esto ya va a ser cuando la persona empiece a crecer y empieza a darse cuenta de que le tiene alergia a ciertos alimentos. Aparte de las manifestaciones en la piel o en el cuerpo, ¿de qué otra manera podemos saber si tenemos alergia? ¿Algunas pruebas a las que nos podemos someter, doctor? Así es. Las alergias a los alimentos se pueden producir varias enfermedades, desde problemas de gastrointestinales hasta anafilaxia, como les explicaba hace un momento. Lo común es que cuando un ser humano tiene alergia a los alimentos, produce náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, se le hincha la barriguita y le cae mal el alimento. Ujú. En los niños lo más común es la leche y el huevo. Y en los adultos lo más común son los mariscos. Cuando hablamos de mariscos, hablamos de 7 alimentos que tienen las mismas proteínas o muy similares. Camarón, cangrejo, calamar, pulpo, langosta, langostino, etcétera. Son casi, tienen las mismas, diferentes a los pescados, por ejemplo. Los pescados tienen otras proteínas que si un paciente es alérgico al camarón, por lo general no es al pescado y Ujú. viceversa. Entonces, para ver si existe alergia a los alimentos, primero tenemos que hacer una historia clínica. El paciente tiene que sentarse con su alergólogo de confianza, conversar sobre los temas de los síntomas que ha presentado, y si presenta todos estos temas, estos síntomas, podemos ya pasar a los exámenes diagnósticos. Existen varios exámenes diagnósticos, especialmente una vez que nosotros vemos qué tipo de alergia es, porque ya desde el punto de vista inmunológico, es decir, el sistema inmunológico, el sistema de defensas, pueden haber varios tipos. Pero una de las principales y nuestra arma que nosotros tenemos como herramienta de diagnóstico son las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas de alergia no es nada más que poner unas gotitas de cada una de las proteínas que se producen estandarizadas y purificadas a nivel de los laboratorios, y eso se vende comercialmente en los laboratorios de alergología. Y nosotros hacemos pruebas cutáneas que consiste en poner una gotita de cada una de las proteínas que más producen alergia, Ujú. hacemos un pequeño pinchacito en la piel, ya sea en los brazos o en la espalda, y si se hace rojo o se hace una roncha, significa que el paciente reacciona a esa proteína, es decir, que tiene alergia a esas proteínas. Entonces, con las pruebas cutáneas de alergia podemos decir si tiene o no tiene alergia, y si tiene alergia, a qué tiene alergia exactamente. Claro, ya es una manera más acertada de poder saber a qué se puede tener alergia. Pero hablando de las alergias, doctor, mucha gente también a veces lo confunde con un resfriado, ¿no? Porque viene ya la comezón en la nariz, entonces decimos, no, solo estoy resfriado, es por el frío, tengo alergia al frío, o está relacionado. ¿Cómo va la cosa con ese tipo de resfriados o de alergias, doctor? Es una pregunta bastante frecuente y que todos los días lo vemos en la consulta a los alergólogos. Eh, Cuando se producen las alergias, yo les decía que especialmente en la nariz, en la rinitis alérgica, se producen moquitos, comezón, estornudos, se tapa, se congestiona la nariz, pero es muy similar a un resfrío, es decir, a una infección por virus especialmente. Y ahora que estamos en época de pandemia de un virus, Ujú. que es el coronavirus, aunque no produce estos síntomas, podría producirlos a veces, que serían moquitos, comezón, estornudos, pero hay otros tipos de virus que producen esto. ¿Cómo los La diferenciamos? la diferencia grande es especialmente en el tiempo. La infección por el virus se produce el día de hoy, por ejemplo, y máximo en 7 a 15 días y máximo hasta 3 semanas tienen que desaparecer los síntomas. Ya. En cambio, la alergia son síntomas que se permanecen en el tiempo, es decir, meses o años.
Ujú. Entonces, si el paciente nunca ha tenido ningún problema y solo me consulta porque dice que está con moquitos, comezón, estornudos y se siente un poco decaído, un poco con falta de ánimo y está desde hace 7 días o desde hace 15 días con este problema, lo más probable es que sea una infección por virus. Pero si me dice que no se siente mal, que se siente bien y que solo le molestan esos síntomas, pero que ya tiene meses o incluso años, eso lo más probable es que sea una alergia. Y el segundo punto es la fiebre. Por lo general, los pacientes que tienen infecciones por virus presentan fiebre y mal estado general. Se sienten decaídos, se sienten con escalofríos, no quieren levantarse de la cama, se sienten mal, no tienen hambre. En cambio, cuando el paciente tiene alergia, no tiene fiebre y Ujú. no siente estos síntomas generales, sino la vida es normal. Solo lo que le molesta son los síntomas de la naricita, por ejemplo. Exacto, entonces como para a manera de ver si es que al menos podemos resumirlo de esta forma. El resfriado obviamente es temporal, digámoslo así, como usted lo dijo, máximo hasta 3 semanas, pero ya si se trata de una alergia, pues eso será constante, ¿no? Entonces, por decir días corridos, semanas corridas o meses corridos. En cambio, pues ya si se trata de un resfriado, pues máximo a las 3 semanas tendría que desaparecer, como usted lo dijo. Ahora, es algo que también usted ya nos había comentado y quiero que por favor seamos un poco más amplios en esta parte, al decir que si se puede curar, no se puede curar, se puede tratar, doctor, que es algo diferente, me parece. Y al ser una enfermedad crónica, sistémica, genética y hereditaria, pues es una enfermedad incurable por definición, por concepto. Las Ujú. enfermedades genéticas no se pueden curar, se pueden controlar y tratar. ¿Cómo las Entonces, tratamos? los tratamientos de las alergias consisten en tres bases o tres, nos sustentamos en tres cosas específicas. Uno, los medicamentos. Tenemos que utilizar medicamentos que se llaman sintomáticos, es decir, que les quite los síntomas en los ojos, en la nariz, en los pulmones, en la piel, en donde tengan los síntomas, en donde estén los órganos diana, órganos de choque afectados. El segundo es quitar de la vida las proteínas que producen alergia. Es decir, primero tengo que saber a qué tiene alergia y Ujú. para quitar eso, y para eso sirven las pruebas de alergia. Algo que es muy común en nuestro medio es que la gente deja de tener contacto con todo. Le dicen, no tengas contacto con perros, con gatos, con polvo, con esto, con el otro, con todos los animales, con todos los alimentos, Porque le y dicen eso... que tiene alergia al pelaje, capaz, ¿no es cierto? Pero eso no es cierto, o sea, nosotros no podemos quitarle a las personas todo, tenemos que ser científicos y tenemos que ser objetivos y hacerle las pruebas y una vez que sabemos a qué tiene, quitarle solo las cosas que tiene alergia. Y el tercer punto, que es el más importante, es algo que se llama técnicamente inmunoterapia alérgeno específica, que es las llamadas y conocidas vacunas de la alergia. Las vacunas de alergia es el único medicamento demostrado desde el punto de vista científico que ha logrado modificar la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es esto? No es curar la enfermedad, pero sí disminuir los síntomas, Ujú. bloquear los síntomas y hacer que el paciente se permanezca una vida normal, Ujú. sin síntomas y medicamentos, al utilizar sus vacunas de alergias. Para tener un mejor estilo de vida. Claro que sí, doctor. Ahora que usted acaba de decir precisamente al hablar de si es que les prohíben tener mascotas y generalizamos al hablar de gatos y de perritos, pero por ahí yo he escuchado y muchos amigos también me han comentado que al hablar de quitar a perritos, no tienen que ser a todos los perritos. Los chihuahuas tienen algo especial. Yo he escuchado esto, doctor, y alguien por ahí también me dijo, un doctor me recomendó que tenga un chihuahua y se curaron y desaparecieron mis alergias. ¿Qué tienen los chihuahuas? Me hablaban algo de por las enzimas o algo así. ¿Es esto verdad, doctor? Son todos mitos, todos estos son mitos. Las proteínas que producen alergia en los perros es una proteína que se encuentra en la piel, en la saliva, en los fluidos, en el pelaje, en todo el cuerpo y en toda la estructura anatómica de los perritos. Es una proteína especial. Y Ya. esa proteína está en todos los perros y está en todos los fluidos y en todas las partes del cuerpo del animal. Por lo tanto, no es de que una persona tiene solo alergia al pelaje del animal. Sí existen algunas personas que tienen alergia específicamente a otro tipo de proteínas. Por ejemplo, ahí es raro, pero sí existe, de que existen pacientes que tienen alergia a proteínas diferentes a las proteínas comunes y que tienen solo los perros machos y que las hembritas no tienen.
Y puede también existir lo de que algunos perros tengan un tipo de proteínas y otros no, Ujú. pero por lo general el 90% de alergias a las proteínas de los perros se encuentran en todos los perros, en todos los fluidos y las estructuras anatómicas. Por lo tanto, eso es un mito. Ya. Si, si se diagnostica de que existe a estas proteínas especiales, sí pudiera ser real lo que usted está diciendo. Sin embargo, eso es menos del 5%. El 95% de las alergias a los perros es a la misma proteína que tienen todos los perros. Ah, ya, perfecto. Entonces es una mínima, un mínimo porcentaje lo que marcaría la diferencia, doctor. Ahora con respecto a los gatos, precisamente ahora que andábamos averiguando un poco de este tema para poder tratar el día con usted, el día de hoy con usted este tema, encontré la nota que dice lo siguiente, pues según una nueva evidencia, dice los gatos podrían hacer más resistentes a la persona contra el coronavirus. ¿Qué pasa con este tema de los gatos? Se ha escuchado también que los gatos obviamente producen alergias, pero ahora con este tema del coronavirus dicen que hay un determinado número de personas contagiadas y severamente afectados obviamente por el COVID-19, pero que han tenido alergias y asmas, pero fueron más bajas que la población general. Es decir, que aquellos que ya han sido contagiados, que han estado muy afectados por el COVID-19, sí, pero han sido mucho más bajos que los que no realmente tienen gatos o ese tipo de cosas. De pronto, su punto de vista, doctor, con este dato que yo encontré, que ha sido publicado en una entrevista con Daily Mail. Entonces, no sé cuál sea su comentario, doctor, con respecto a esto. La alergia a los gatos es muy común y son alergias fuertes. Los gatos producen muchas alergias, producen muchos síntomas. Eh, en lo que se refiere a la transmisión, primero vamos por ahí, a la transmisión del coronavirus, se ha visto de que, por ejemplo, los perros no se contaminan con coronavirus, al menos hasta ahora los experimentos que se han hecho no se produce infección de perros con coronavirus, pero en gatos sí. Ujú. Lo que se sabe es de si existe o no existe transmisión gato-hombre, parece ser que no, pero sí se infectan. Y en lo que se refiere a la relación de las alergias con el coronavirus, no se sabe todavía, pero existen datos preliminares de estudios de gente muy valiosa, de centros muy valiosos de Europa y de Estados Unidos, es decir, de gente seria, en donde han estudiado ya varios pacientes con alergias y que han tenido coronavirus y parece ser los resultados preliminares que a los pacientes que tienen alergias les va mucho mejor que a los que no tienen alergia. Para que ustedes me entiendan, parece ser que el sistema inmunológico está dedicado a otra cosa y no a atacarle tanto por la parte del coronavirus. Por lo tanto, cuando se enferma de coronavirus, Ujú. no se han enfermado de forma grave los pacientes que Ya. tienen alergia. Entonces, los resultados preliminares nos dicen que los pacientes que tienen alergia les va mejor a lo que los que no tienen alergia Claro. cuando tienen coronavirus, como que sería un factor de protección. No Ajá. lo aseguro porque todavía no tenemos datos certeros y fuertes, pero datos preliminares de centros de investigación muy serios nos dicen esto. Parece ser que por ahí va la situación. Ok, muchas gracias, doctor. Tengo por acá una pregunta a la gente que quiera hacer algún comentario. Por acá nos estaban llamando al convencional, obviamente no lo podemos atender ahora mismo, pero lo pueden hacer llegar las preguntas, por favor, a través de Facebook Live, que lo estamos transmitiendo como Radio K1S, nos van a encontrar, o también a través de nuestro WhatsApp 099-8704-100. Doctor dice, buenos días amigos de K1 y buenos días al doctor. ¿Es posible tener alergia al frío? Es algo que ya estábamos comentando. Dice, en mi caso, todo el tiempo que hay cambios bruscos de clima, es decir, se presentan temporadas de gripe y tos en la ciudad, termino enfermándome. El doctor me indica que puede ser alergia al frío y es necesario hacer exámenes para determinar. Concretamente, la respuesta es no. No existe alergia al frío. Como les decía, la alergia es una respuesta ante estímulos de proteínas, incluso puede ser de otras cosas como carbohidratos. Lo más importante son proteínas. Entonces, no existe una respuesta a una proteína porque el frío no tiene proteínas, pero lo que sí existe es que cuando un paciente es alérgico, por ejemplo, tiene alergia al polen o a los ácaros, voy a poner un ejemplo nada más, las mucosas de la vía respiratoria, de la nariz, de la tráquea, de los bronquios, etcétera, toda la vía respiratoria está inflamada, es decir, está dañada de una forma crónica, con una inflamación crónica. Entonces, cuando tiene exposición al frío, el frío es un estímulo para más inflamación y se exacerban los síntomas o se gatillan los síntomas, se desencadenan los síntomas de los que ya habíamos hablado, por ejemplo, en la nariz, moquitos, comezón, estornudos, que se tape, se congestiona. Eso sí sucede.
pero alergia al frío no existe. Entonces, la respuesta es concreta y precisa. ¿Hay alergia al frío? No. Ya, gracias, doctor. ¿Una alergia puede ser mortal, doctor? Usted hace rato me hablaba de un tipo de alergia que sí, que podría ser fatal. ¿Cuándo podría ser mortal una alergia? Cuando no es tratada a tiempo, de pronto nos comimos algo que no debíamos comer y bueno, luego no nos atendimos a tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo puede llegar a ser mortal una alergia, doctor? La más importante de todas es una enfermedad que se llama anafilaxia. La anafilaxia es una reacción sistémica de todo el cuerpo en donde se presentan todas las manifestaciones de la alergia, en ojos, en nariz, en pulmones, en piel, y que incluso puede producir ya problemas del corazón y llegar a un paro cardíaco. Eso se llama anafilaxia y eso es especialmente cuando se ingieren alimentos a los que se tiene alergia o medicamentos a los que se tiene alergia. Existen otras causas también de anafilaxia, ¿no? Medicamentos, alimentos, puede haber por el ejercicio, puede haber por picaduras, por ejemplo, las picaduras de un grupo de insectos que se llaman himinópteros, que son la abeja, la avispa y la hormiga. Hay gente que tiene alergia a estos tres insectos o a uno de ellos, los tres son los más importantes, alergia, avispa y hormiga, y si tiene alergia a cualquiera de los tres y sufre una picadura, le puede dar una anafilaxia y puede ser mortal. Y otro tipo de alergia que también puede ser mortal, que es muy importante, es el asma. El asma es una inflamación de la vía respiratoria que si no tenemos el cuidado y el control suficiente le puede dar una crisis asmática a un paciente que le puede llegar incluso a la muerte. Doctor, ¿qué hacemos entonces en el caso de que sí, consumimos algo, tocamos algo que nos produce alergia y enseguida viene pues la reacción? ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? ¿Acudir al doctor, a un centro de salud o cómo podemos, lo más inmediato, qué sería lo que podríamos hacer? Lo más inmediato tenemos que acudir a un médico, ¿no? Existe un medicamento que se llama adrenalina o epinefrina, que es el medicamento con el que se trata la anafilaxia. Los pacientes que tienen anafilaxia andan con un kit, con una cajita de medicamentos que se llama kit de anafilaxia, en donde tienen su adrenalina o su epinefrina y se inyectan inmediatamente cuando tienen algún problema. Pero si es por primera vez y el paciente no sabía nada, tiene que acudir a una emergencia, a una urgencia de un centro de salud, de un hospital, de una clínica, etcétera, para que sea atendido por un médico. Y luego es importantísimo, fundamental que tenga una cita con un médico alergólogo para que le diagnostique cuál fue el problema y para que le enseñe qué tiene que hacer en caso de anafilaxia. Por lo tanto, un paciente que haya tenido ese problema es fundamental que acuda con su alergólogo de confianza. Doctor, podríamos decir en conclusión de pronto que las alergias o tenemos alergias a las cosas o sustancias que tienen proteínas, es lo que yo le entendí, ¿no es cierto? Entonces, solamente aquellas cosas que contienen proteínas es a lo que nosotros podemos reaccionar o nuestro cuerpo puede reaccionar de alguna manera. La gente que necesite conocer un poco más o de pronto sigue confundida con este tipo de cosas, ¿dónde lo podemos ubicar, doctor, a usted para que nos pueda asesorar ya personalmente a la gente que tiene muchas interrogantes seguramente ahora y obviamente tendrá que ya ser tratada cada uno de acuerdo a su tipo de alergia? ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Con mucho gusto. Estamos a sus órdenes para servirles en todo lo que se refiere a enfermedades alérgicas y enfermedades inmunológicas. Yo trabajo en el Hospital del Río, en el cuarto piso, en el consultorio 404 y en la Clínica España, en el consultorio 303. En los dos lugares trabajamos de forma privada y también trabajo en el Hospital del Seguro Social. En todo lo que se refiere a enfermedades alérgicas y enfermedades inmunológicas, estamos para servirles. Perfecto, doctor. Ahora con este tema de que no podremos dejarlo de lado, obviamente ya hablábamos algo acerca de la COVID-19 o del coronavirus, las alergias, si bien es cierto, usted hace rato nos decía que aquellos que tienen alergias son o se ven afectados por la COVID-19 un porcentaje no tan alto, sino más bien es menos grave la afectación para ellos, pero eso no quiere decir que por ello ellos tengan un punto a favor y que por eso de pronto se vayan a descuidar. Los cuidados, los protocolos de bioseguridad tienen que ser los mismos. Así es. Eh, Son estudios preliminares. Parece ser que para los alérgicos hay buenas noticias, parece ser, no lo puedo asegurar, pero eso no quiere decir de que no tengamos que dejar a un lado todos los cuidados. Acuérdense que para cuidarnos del coronavirus necesitamos siempre utilizar una mascarilla, cuidar la nariz y la boca por donde entra el coronavirus, cuidar los ojos, utilizar siempre lentes, gafas de protección,
Una mascarilla facial también ayuda, el distanciamiento social también ayuda y el lavado de manos, mucho lavado de manos. Esas son las más importantes de todas. Y Doctor. obviamente aplica para los alérgicos también. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Su conclusión final, por favor, con alguna recomendación para aquellas personas que padecen de las alergias y que obviamente deberían tomar en cuenta porque quizá algunos lo toman así superficialmente, no le dan la importancia suficiente y dicen, no, es solo alergia al polvo y nada más se acabó. Pero si es que esto puede irse convirtiendo en crónico, podría llegar a ser algo mucho más grave todavía, pero por eso necesitamos su recomendación y su conclusión final, doctor. La calidad de vida de los pacientes es muy mala y se va afectando cada vez más. Los niños les empieza a ir mal en la escuela y a los adultos les empieza a ir mal en el trabajo. La calidad de vida es muy importante para que la forma de reaccionar del organismo sea importante. Por lo tanto, es muy importante de que estos pacientes busquen una ayuda profesional. Primero. Segundo, no se automediquen. Tercero, las enfermedades alérgicas tienen que ser tratadas por un alergólogo. Por lo general se está utilizando hoy en día mucha medicina natural y eso es malo. No utilicen medicina natural, no utilicen medicinas que sale en la televisión, en la prensa como grandes curadores de esto. No es cierto, no existe. Tienen que tener una consulta con un médico alergólogo especialista en alergias y el médico alergólogo sabrá darles el tratamiento para que su salud esté siempre bien y siempre en las mejores manos. Listo, muchísimas gracias. Está acompañándonos el día de hoy el doctor Juan Fernández de Córdoba. Ojalá y en una próxima oportunidad podamos hablar de otro tema. Doctor, le agradezco mucho por su tiempo. A sus órdenes para servirle. Muchas gracias. Gracias a usted y nosotros continuamos en la programación.